Yo estaba viendo discos allí y me dice, y oigo una cosa guardentosa, y estaba buscando música gregoriana justamente, y no sabía yo exactamente cuál comprar. Y entonces pues, escucho a mi lado una voz aguardentosa que dice, "Sí, es el bueno, es el bueno, es el bueno". Juan Rulfo, ¿no? Y entonces, este es el bueno, entonces me recomendó y saqué y entonces nos pusimos a hablar de música. Me invitó a tomar un café arriba, en el café de la tienda, y yo tuve el buen tino de nunca hablar de literatura, y menos de su literatura, porque era algo que le dolía mucho. Él ya había publicado sus 2 libros y la crítica, los colegas, la sociedad entera le decía, ¿y ahora qué está haciendo? ¿Y ahora qué está escribiendo, maestro? ¿Qué está...? Bueno, estamos aquí con el profesor Vladimiro, que es escritor, crítico literario, crítico de música, a veces crítico de cine, ha hecho algunas obras de teatro, entre otras cosas, pero yo creo que su principal habilidad es escribir. ¿Cómo está, profesor? Hola, bien, contento de verte. Vamos a hablar un poco de literatura sobre el profesor, más que nada sobre su obra, pero me gustaría que nos dijera, para empezar la entrevista, cómo fue que llegó a México. Llegué a México con una beca de la Comunidad Latinoamericana de Escritores. Fue una beca para escribir, una beca que jamás pedí y me cayó, porque el país fue sorteado, digamos, fue Ecuador, pero el representante en Ecuador me designó a mí como becario y vine con el compromiso de escribir un libro y regresarme. No me regresé y me fui quedando, porque México me sedujo y aquí estoy. ¿Y ese libro como de qué iba o qué? Bueno, yo vine porque había una cosa que decidió que yo viniera a México fue el primer libro que yo había publicado. Un libro juvenil, realmente un libro demasiado prematuro, que se llama El Demiurgo, era un libro de cuentos. Pero a ese libro le tengo mucha gratitud porque ese libro me trajo a México. Y entonces el compromiso era escribir pues un libro cualquiera y yo había trabajado cuento. Entonces escribí mi segundo libro de cuentos que se llamaba Historia del cuento desconocido. Y salió en una colección publicada por por la misma Comunidad Latinoamericana de Escritores y ahí se agotó. Entonces pues, hizo honor al nombre ese libro, sobre todo en Ecuador, porque nadie lo conoce. Historia del cuento desconocido. Ok, y después de ese libro sigue el de Visita Íntima. No, no, después vino una serie de libros. Vino Vivir del cuento, que tiene algunos cuentos que he descartado, he desechado, ¿no? Por ejemplo, hay uno que se llama Lepidóptera, hay otro que se llama Los bienes. Ah, pero Los bienes fue otro libro, otro libro de cuentos, que por cierto fue finalista en el concurso de cuento de Mazatlán, ¿se llama? No, de Colima, Ah, ok. de Colima. Entonces el concurso de cuento de Colima salió finalista ese libro, por cierto. Era un concurso, vamos, yo no participé en el concurso, sino la editora. La editora mandó el libro porque era un premio para obra publicada, no obra Ah, inédita. ok.
Entonces, Los Bienes tuvo pues la mención una mención de cuento en el concurso de Colima. Bueno, vino entonces después de Historia del Cuento Desconocido, vino Los Bienes, después de Los Bienes Vivir del Cuento, que se publicó en Ecuador. Luego vino el primer libro de ensayos que se llamaba Desciframientos y Complicidades, un título bastante pasiano, ¿no? Luego vino un libro de ensayos que se llama Mundo Tatuado, que apareció en Ecuador y que lo hice desaparecer, no lo traje nunca porque fue una edición vergonzosa. Tenía 82, por lo menos 82 erratas contadas y erratas graves, ¿no? Entonces era una vergüenza traerlo y hacerlo circular entre mis amigos siquiera, y no, jamás lo hice. Entonces lo que hice fue después hacer una reedición, es decir, eliminar algunos artículos de allí y tomar algunos para un nuevo libro, y ese libro fue Repertorio Literario. Luego vino un libro de ensayos el único ensayo monográfico que he hecho en mi vida sobre un gran poeta ecuatoriano que se llama César Dávila Andrade, y el libro se llama El poema Pira del Sacrificio. El poema Pira del Sacrificio. Y fue, digamos, el libro salió de mi tesis de maestría en la UNAM. Ah, okay. Ese fue mi tema para sacar mi título de maestría en la UNAM, y arreglé el libro, que tenía la forma académica propia de una tesis, y le convertí en un libro más flexible, más libre, de ensayo. ¿Ya? Luego vino Visita Íntima, luego Repertorio Literario y finalmente Música para Nadie. Perdón, y estoy olvidando mi novela. Bueno, mis dos novelas. Estoy olvidando eso. En el año 97, y olvidarnos el orden, en el año 97, creo que después de Desciframientos y Complicidades, apareció mi novela corta El Legado del Tigre. Lo quiero reeditar, ¿no? Porque creo que sí vale la pena. A mí me gusta. Me gusta esa novela y la quiero reeditar. Corregirla un poco, sí, pero reeditarla. Y pues es una novela como de 140, 150 páginas. Y luego una novela corta que se llama La Caída y la Noche, que salió como cuento largo, digamos, dentro de Visita Íntima. Pero sí se publicó primero suelto como novelita corta, La Caída y la Noche. Y ya después le corregí y salió dentro de Visita Íntima. Después de Visita Íntima vino Repertorio Literario, y el libro de ensayos, y finalmente Música para Nadie. Es decir, total 12 libros. Ok. Bueno, hablemos de su último libro, Música para Nadie. Okay. Aquí lo está. Lo pueden encontrar solo en Ecuador. Ese libro se está editando aquí en México. Bueno. Ya va a salir la edición mexicana. Lo pueden conseguir también en México, pero en un tiempo. Bueno, Música para Nadie. Háblenos un poco del título. ¿Por qué Música para...? O sea, sabemos que Música para Nadie es el primer cuento que habla sobre un maestro que se enamora de su joven alumna y decide componerle una canción, una sonata. Una sonata. Una sonata para violín y piano. Una sonata para violín y piano. Entonces, ¿pero por qué escoge? Bueno, no quiero decir qué pasa al final, ¿o sí digo? No, mejor que no. No, mejor que no. Tu pregunta es ¿por qué del título? ¿Por qué escogió justo ese cuento para que fuera el título
de este libro, que es Música para Nadie? ¿Por qué para nadie? Por dos razones. La primera, que tiene que ver con la historia misma, ¿no? Se trata de un compositor. Mi personaje es un compositor de música en Ecuador que compone toneladas de música, de toda índole, sonatas, música para piano, cuartetos, quintetos, sextetos, sinfonías, óperas, música vocal, y bueno, y escribe hasta óperas, 3 óperas, y de hecho él está escribiendo su última ópera allí cuando ocurre lo que ocurre en la novela. Es decir, el eje de la narración es la composición de su última ópera, ¿no? En la cual ha pensado en su alumna, ¿no? Es una historia muy compleja porque hay una historia dentro de la historia. Y la historia dentro de la historia es la historia de la ópera, dentro de la narración. Entonces, Música para Nadie, ¿por qué? Porque este hombre que ha escrito decenas y decenas de música, probablemente un centenar de obras de música clásica, desde luego, no llega a nadie, porque no hay medios en su medio, que es Quito, no hay medios para que esa música se toque, menos una ópera, porque no había ninguna tradición, no había teatro ni compañía de ópera, no había quien la cantara, no había nadie. Entonces él la componía, componía toda su música y ahí se quedaba en su casa. Es decir, las componía para sí mismo, ¿no? Una que otra sí se ejecutaba, y de hecho aparece la sonata para violín y piano que dedica a su alumna, se la toca, ¿no? Pero una obra menor. En cambio, pues, esas 9 sinfonías que nunca se tocarán, y esas 3 o 4 óperas que nunca se ejecutarán, que nunca se pondrán en escena, ahí está amontonado. Entonces, ¿para quién escribe? Para nadie. Entonces, el segundo sentido, el doble sentido del asunto, es que yo me siento también un escritor que no escribe para nadie. Ah, ok. Entonces, yo me proyecto allí, aunque sé que me han leído. Sé que me han leído, sobre todo en Ecuador soy un autor de relativo éxito. En México se ha agotado la edición de Visita Íntima. Entonces, sí tengo lectores, pero de todas maneras me siento medio fantasma, ¿no? Okay. O me imagino, más bien dicho, me imagino que no existo como autor, ¿ya? Entonces, al imaginarme que no existo como autor, porque todo es obra de imaginación en un escritor, al imaginarme que no existo como autor, escribo este personaje en el cual me proyecto. Ok. Y bueno, en el cuento parece como si Quito estuviera como aislado del mundo, ¿no? Como si fuera... Efectivamente lo ha estado toda su vida y sigue estándolo. Ahora menos que antes, pero México, digo, Quito, Ecuador es el último rincón de Sudamérica, ¿no? Si Sudamérica ya es un continente, un subcontinente, el mismo término lo dice, es un subcontinente, con la excepción de Buenos Aires. Bueno, a Buenos Aires han ido escritores, han ido orquestas, tiene un teatro de ópera formidable, han ido las más grandes orquestas y compañías de ópera a cantar, a interpretar óperas completas allí. En fin, han hecho música de vanguardia, tiene compositores, tiene escritores de vanguardia. Ya sabemos la enorme tradición que tiene Argentina, la enorme tradición literaria que tiene Argentina, ¿no? Bueno, en cambio, pues, Ecuador, todo el mundo se saltaba, como decíamos en una conversación previa, sobre Ecuador todo el mundo se saltaba.
Por el norte está Colombia con su capital Bogotá, y al sur Perú con su capital Lima. Y los escritores y los intérpretes de música y los de las grandes orquestas y todos iban a Lima, se saltaban a Ecuador y daban el salto a Bogotá. Y viceversa, los que venían desde el norte, de Bogotá a Lima, y ya de Lima a Santiago, Buenos Aires. Pero Ecuador no existía. Ok. Entonces de ahí el aislamiento. Es Cultural, digamos, un ¿no? aislamiento cultural y político y de toda índole, ¿no? Ahora pinta más políticamente, ¿no? Sí. Es Correa, ¿no? Sí. Bueno, este, ¿qué papel juega la música en toda su literatura? Porque he visto que particularmente en este libro hay muchísima música, ¿no? Hay muchos cuentos que hablan sobre la música. Así es. Bueno, Mozart, sí, Beethoven, la música clásica sobre la música todo, ¿no? clásica, sí, claro. Hay un cuento que se llama Mozart K15, Mozart Kegel 15, que como dijo bueno, que trata sobre un niño que conoce el primer amor, que conoce el amor o vive su primer amor al compás de los primeros minuetos de Mozart. Bueno, no cuento la historia, es el tema, y algún crítico mexicano dijo un elogio que me gustó mucho. Dijo que el cuento todo tenía la gracia de un minueto. ¿Sí? El compás del tres cuartos, pa, pa, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, ¿no? Tiene la gracia de un minueto. Y que me gustó lo que dijo, porque luego contemplé el cuento, recordé el cuento y dijo, sí, tiene esa chispa, esa gracia, ese ritmo, ¿no?, del minueto. El papel de la música es fundamental. Yo he hecho esfuerzos siempre por asociar de alguna manera, relacionar la experiencia literaria con la experiencia musical, la literatura con la música. Entonces he tratado de dar a mis cuentos, a toda mi literatura, incluso a mis ensayos una forma musical. ¿Cómo lo logro? ¿Cómo hago? ¿Cómo le hago? Bueno, en el caso, por ejemplo, de un cuento que se llama María Angelina, él, ella, hay tres personajes, María Angelina, él y ella, que se corresponden con los tres temas de la forma sonata. La forma sonata tiene una exposición, un desarrollo y un desenlace, ¿no? Y entonces esos tres temas, el tema 1 se va engarzando con los otros temas y se va formando se va constituyendo pues la forma musical de la sonata, ¿no? Y entonces algo de eso hay en este cuento. Hay otro cuento, pues, digamos, Los pasos invisibles, sobre un individuo que escribe solitario, no importa dónde, pero él vive solitario en una habitación y escucha los pasos del vecino arriba, y en su soledad va estableciendo una relación simbiótica con el de arriba. No hay más que pasos en todo el cuento. No hay más que pasos. Entonces, todo eso, ¿qué significa? Que es un cuento percusivo, ¿no? Es un cuento percusivo. Los pasos son el personaje del cuento, y entonces las percusiones, ese es el sonido de la música del cuento. Entonces es un cuento percusivo, ¿no? Como si escucháramos una sonata o una obra musical cualquiera, ¿no?, exclusivamente para percusiones. Bueno, música para nadie, ¿qué tiene de musical? Pues desde el tema, el compositor, la obra que construye, que es una ópera, esa ópera misma es un personaje, porque es un cuento dentro del cuento y así. Y
Si uno lee atentamente mis cuentos va a ver que en todos hay resonancias musicales, incluso en mis ensayos. Alguien, un joven lector, me dijo, y es uno de los elogios mejores que he recibido, un joven lector me dijo, su prosa, leí repertorio literario, me dijo, es un libro de ensayos, y como todo ensayo, pues es más bien, tiene el género es reflexivo, se trata de exponer ideas. Sin embargo, dijo, yo sentía la música de su prosa en los ensayos. Nunca nadie me había dicho eso, ¿no? Me daba ganas de besarlo al muchacho. Pero es que eso es un poco lo que yo buscaba. Es que eso es un poco lo que yo buscaba, porque es una prosa muy... Yo castigo y pulo, limpio mucho mi prosa, ¿no? Castigo y corrijo muchísimo la prosa que yo escribo. Y entonces trato de que sea lo más musical, lo más fluida, no solamente fluida, sino musical, siguiendo el ejemplo de Alfonso Reyes, que siempre lo tengo en la cabeza. Se pueden decir, Vladimiro, acuérdate de Alfonso Reyes. Alfonso Reyes, ¿qué dijo? Se pueden decir las cosas más difíciles con sencillez. Correcto. Bueno, ahora que estamos en eso, háblenos de su proceso creativo, que ya casi que lo está contestando ahorita, ¿no? ¿O no? Bueno, sí. En la ficción empieza con una imagen, o con un sueño, o con una experiencia personal, con un recuerdo. Claro. Y todo eso lo desarrollo y lo relleno y luego a partir de una imagen, por ejemplo, invento toda una historia, un personaje. Había, por ejemplo, en Quito una loquita a quien le decían la torera. La torera, que salía a la calle, era, creo que sirvienta, o había sido sirvienta de alguna casa, de algún potentado, y ya no servía más en la casa, pero salía a la calle luciendo vestidos que le habían regalado en diversas casas, y sombreros antiguos y todo. Pues yo la vi en los años, este personaje, yo debo haberla visto por los años 60, ¿no? Por los años 60, 1960, pero ella lucía ropas de los años 20, 30, de la época del Charleston, 1920-30, y lucía unos sombreros con flores, unos sombreros floreados y tal. Entonces era la torera. Algunos se burlaban, algunos niños sobre todo, se burlaban de ella al verla pasar. Y yo la vi y debo haberla visto 3 o 4 veces en mi vida. Inventé un personaje a partir de ahí. No me importó quién era, no me importó su historia personal, aunque ahora sí me interesaría mucho, pero a partir de su imagen inventé un personaje que es María Angelina. Oh, ya. María Angelina. Una vez, cuando yo vivía en otro departamento, oí los pasos del vecino arriba, nada más oírlos, y dije, este es mi cuento, ya tengo el cuento, y lo escribí. Oh, ya, o sea, se le van ocurriendo las ideas conforme la vida, digamos. Así es, así es. Claro. Otras veces he soñado y he tenido sueños, y a partir del sueño viene el cuento, ¿no? Hay cuentos que parten de un sueño. Y muchas veces ese sueño es el eje de toda la historia, ¿no? Música para nadie sale de un personaje, de un músico, un compositor ecuatoriano. ¿Quién? Ese compositor se llama Luis Humberto Salgado, que ya tiene su prestigio, su nombradía, pero cuando hablé con un amigo mío
igualmente melómano, allá en Quito, y me contó la historia de él, de este hombre que había escrito chorrocientas obras, decenas y decenas y decenas de obras, casi 100, y allí estaban, nadie las había interpretado. Híjole, yo digo, aquí está mi historia, aquí está mi personaje. Y entonces empecé a escribir. En este sentido, ¿usted cree que el arte, hay una frase que dice, creo que bien está en latín, pero traducida al inglés sería, The life is short, the art so long. De vita brevis, art so longa, creo. De vita brevis lunga artis. Lunga artis. Sí. De vita brevi, lunga artis. Lunga artis, sí. O sea, digamos que a veces el arte es traicionero, se tiene que morir uno para que lean sus libros, o que escuchen su música, o así ha pasado, claro, ¿no? Claro, en la historia del arte. Sí, sí, que en escritores o pintores o músicos que en su vida no fueron nadie, pues, o sea, no tuvieron una vida pública notoria, no tuvieron probablemente ninguna vida pública. Y después, una vez muertos, pues son reivindicados, ¿no? Abundan los casos en la historia del arte, ¿no? Y en todas las artes. Porque pues nadie es profeta de su época ni de su tierra, ¿no? Nadie es profeta en su tierra ni en su tiempo. Claro. Ahora, ¿qué tan importante es la familia? En sus cuentos veo que hay mucha familia, ¿no? El padre, sobre todo, en varios de los cuentos, la figura del padre y del sí, hijo, sí, ¿no? Sí, está en La caída y la noche, ¿no? En La caída y la noche. Está en El cuarto del viudo. El cuarto del viudo. En El cuarto del viudo, sí, hay algunos otros. En la pátrida. No, La pátrida. no, en La pátrida no. ¿No? No, en La pátrida es la historia de un hombre, la historia de un... Entonces, ¿cuál? Es una historia de desamor. Es una historia de desamor. Sí, es cierto. Sí, es una historia de desamor. Pero la figura del padre aparece en 3 textos muy importantes míos. En la novela El legado del tigre. Toda la novela gira en torno a la figura del padre. Toda. El legado del tigre. Está en La caída y la noche. O sea, son mis 2 textos más largos. Una novela y una novela corta. Y está en otro cuento relativamente largo también, que es el cuarto del viudo, ¿no? Sí. Hay un escritor mexicano que me dijo, Bruno Estañol, que me dijo, pues hay mucho edipismo en tus historias. ¿No? Un poco el odio al padre y la figura de la madre y tal, pero sobre todo el odio al padre. Bueno, yo les dije, es que no, si hay complejo de Edipo no es mío, es de mi personaje. Yo me lavo las manos, son mis personajes. Además de que el complejo de Edipo sigue siendo un tema muy interesante. Claro. Que por ejemplo, en El cuarto del viudo quise mostrarlo y realizarlo de una manera muy sutil, como una historia de fantasmas. Sí se nota esa influencia. Y bueno, digamos que en este sentido, ¿cuáles serían sus influencias literarias? Bueno, porque aquí también en este libro, que se llama Repertorio Literario, El libro de ensayos. hay un ensayo
sobre la literatura ecuatoriana. Hay varios, sí. En ese sentido, me gustaría preguntarle si existe una escisión del, digamos, lo llama el nacionalismo, el criollismo, que es muy común en América Latina, ¿no? Ya. Esa pregunta me gusta. Esa pregunta me gusta. Como si las demás no me gustaran, ¿verdad? Esa pregunta me gusta porque me gusta contar mi experiencia literaria. Yo nací en Ecuador. Ecuador, la tradición literaria de Ecuador era realista, incluso del realismo socialista. Había mucho de eso, realismo socialista. Literatura indigenista, ¿no? Jorge Icaza con su novela Huasipungo y toda su literatura, porque no, Jorge Icaza es conocido universalmente, exclusivamente por su novela Huasipungo, pero que es junto con El mundo es ancho y ajeno y Los ríos profundos de Arguedas y los de abajo de Azuela y Don Segundo Sombra de Guiraldes y otros más, como como es esta de José Eustacio Rivera, La vorágine, ¿no? Los grandes exponentes del criollismo, del realismo latinoamericano. Entonces, en mi época, por los años 60, 1960 y tal, todo el mundo se nutrió de la literatura nacional, que era una literatura indigenista, realista y tal. Pero es aquí que yo tuve una experiencia totalmente diferente. Yo, por azares del destino, o el destino mismo me dictó, ya no es un azar, sino el destino, conocí primero a Borges. Y lo conocí de una manera borgiana, y me gusta contar esa historia. Mi familia se mudó de La Tacunga, el pequeño pueblo, la pequeña capital de provincia, donde vivimos, ¿no?, de niños. Yo tendría como 12 o 13 años cuando nos mudamos a Quito, la capital. Yo había nacido en La Tacunga, pasamos a vivir en Quito por nuestra educación. Y ya en la nueva casa de Quito yo me dediqué a colocar en su lugar. Ya desde entonces se vio mi afición por las bibliotecas. Yo dije, yo quiero colocar los libros en su lugar. Entonces, los libros de la biblioteca de mi padre. Entonces, mi padre era seguramente la única persona en todo el Ecuador que estaba suscrito a la revista Sur de Buenos Aires. La revista que fundó y dirigió Victoria Ocampo durante años y años, y en la cual escribieron Borges, y Bioy Casares, y Eduardo Mallea, y Ernesto Sábato, y Héctor Amurena, entre los escritores argentinos. Y de fuera, pues, todo el mundo, hasta Albert Camus escribió ahí, ¿no? Albert Camus y Lorenz, ¿no? Porque Victoria Ocampo tuvo contactos con toda la cultura occidental. Hasta Rabindranath Tagore escribió ahí, ¿no? Y bueno, entonces, Jules Supervielle, Henri Michaud, estoy recordándolos, y voy colocando cronológicamente la revista en el estante, y una tarde, pues ya cerca de la noche, a las 6 de la tarde, al atardecer, me topo con un cuento con un título sorprendente: La muerte y la brújula. La muerte y la brújula. No supe entonces quién lo escribía, porque la costumbre de la revista Sur era exponer el nombre del autor al final del texto y no al principio. Tú verás y consulta cualquier revista, cualquier número de Sur, y vas a encontrar el nombre del autor al final. Entonces decía La muerte y la brújula. ¿Quién será? Y yo ni quise saber quién era.
pero me llamó la atención el título, ¿no? La muerte y la brújula. ¡Qué maravilla! Me pongo a leer, ¿no? Y encuentro una novela fascinante, no, un cuento, una historia fascinante, de una historia policial entre policíaca, metafísica y teológica, con 4 crímenes seriales. Alguien había asesinado en una ciudad más, en una ciudad más irreal que real, ¿no? A 4 representantes, a 4 figuras del sionismo religioso, ¿no? 4 jerarcas de la religión hebrea. Y entonces los crímenes ocurren en 4 puntos distintos de esta ciudad y van formando una especie de rombo. Entonces todo el cuento tiene una forma de rombo. Y en cada lugar del crimen aparece con la sangre de la víctima, aparece escrito: la primera letra del nombre ha sido articulada. Primer crimen. Segundo crimen, la segunda letra del nombre ha sido articulada. Tercer crimen, la tercera letra del nombre ha sido articulada. La policía de la ciudad no tiene idea de qué hacer, de qué es lo que está pasando, pero el investigador, en primera persona, el narrador dice: aquí se trata de un crimen sagrado, teológico, porque lo que está escribiéndose, primero, me llama la atención el hecho de que formen un triángulo, los crímenes, ¿no? en tres puntos equidistantes de la ciudad, ¿no? Y entonces dices: aquí se va a cometer el cuarto. Entonces me voy a ir al lugar donde va a cometerse el cuarto. Y esos 4 lugares simbolizan los 4 nombres del impronunciable nombre de Dios, del tetragramatón de los judíos, de los hebreos. Entonces dice: voy a dar una interpretación hebraica de los asesinatos. Entonces allá voy, y efectivamente va al cuarto lugar y se encuentra con el asesino, y no digo qué pasa. Entonces yo iba leyendo esa cosa, entré en una especie de vértigo. ¿Pero cuántos años tenía? 13 años. ¿Y a poco ya hacía esos análisis tan profundos? Eso los hace Borges, no yo. Ya. Y entonces yo me quedé extasiado. Era un abismo aquello, y se me va la luz. Y entonces subí la persiana, abrí las cortinas, me subí en una silla, y con los últimos rayos del sol, por eso digo, conocí a Borges de una manera borgiana. Borges era ciego. Entonces, con los últimos rayos del sol, alcanzo a leer el final del cuento. La última letra del nombre ha sido articulada. Yo me recuerdo que se me cayó de las manos, de emoción, la revista, firmada por un tal Jorge Luis Borges. Se me cayó de las manos de la emoción. ¿Qué es esto? Bueno, ¿qué es esto? Y entonces me puse a buscar todo lo que del tal Borges había en la revista. Y leí todo, es decir, artículos, cuentos, notas sobre cine, poemas. Yo me quedé deslumbrado. Entonces, ¿qué tradición ecuatoriana ni qué nada? Yo conocí a Borges a los 13 años y dije: esto es, por ahí va todo. Y desde entonces, recuerdo que fotocopié todo lo que de Borges había en la revista Sur,
y engargolé. Y ahí tengo todavía aquí como recuerdo, aunque todo eso ya se publicó, pero todavía lo tengo engargolado, una cosa chanchota, ¿no? Qué buena. Todo lo que de tal Borges había ahí. Qué bueno. Bueno, pasando un poco... Y bueno, bueno, entonces no solamente conocí a Borges, sino conocí a los autores que Borges amaba y que Borges recomendaba. Entonces leí a Henry James, leí a Joseph Conrad. Joseph Conrad se convirtió así en uno de mis autores favoritos, por ejemplo. ¿Ok? Bueno, ahora pasando a otro tema, nos corre el rumor por ahí que usted conoció a Octavio Paz y a Rulfo. Claro que sí. ¿Es cierto o es rumor de pasillo? No, no, sí, los conocí. Yo los conocí porque, pues, hablé con ellos. Bueno, si Octavio Paz estuviera presente, me diría, pues ya casi no me acuerdo de usted, ¿no? Y yo sí me acuerdo muy bien de él. Bueno, yo lo conocí porque estuve casado con una bisnieta de Trotsky, poeta, ¿no? Verónica Volkov, y entonces ella, como bisnieta de Trotsky, por ese doble motivo, por ser bisnieta de Trotsky, por ser poeta, y muy buena poeta, entonces fue un poco como la niña mimada de Octavio Paz. Entonces yo me casé con ella y a través de ella conocí a Octavio Paz. Entonces me pidió un día que escribiera un artículo sobre Jorge Carrera Andrade, el gran poeta ecuatoriano, al que él admiraba. Lo admiraba e incluso escribió sobre él. Y pues bueno, le escribí el artículo y me pidió una corrección nada más al final, pero de una manera, en esa época no había todavía internet, entonces todos los contactos eran telefónicos o personal. Entonces él me llamó a la casa y me citó en la librería francesa para revisar el texto. Una muestra de una caballerosidad, de una integridad, algo increíble, ¿no? Que admiro. O sea, Octavio Paz me dio allí una muestra de lo que era, de cómo era. Lo quiero ver en la librería francesa a tal hora. Entonces tal día a tal hora. Ahí nos vimos y me dijo, me gusta su artículo, Vladimiro, pero usted acaba mal. Acaba mal. ¿No le parece, Vladimiro, que al final, porque yo hacía una comparación entre la poesía de Carlos Pellicer y la de Carrera Andrade, que eran muy semejantes, tenían mucho en común? ¿Carlos Pellicer? De Carlos Pellicer. Hacía una comparación entre la poesía de Pellicer y la de Carrera Andrade, que tienen mucho en común, y entonces me dice, ¿no le parece, Vladimiro, que sería mejor decir esto que usted dice primero, lo diga como segunda, y lo que dice segundo, viceversa, como primero? Entonces le dije, sí, claro, cambiemos el orden, no hay problema, ¿no? Porque yo ya sabía que Octavio Paz era un hombre de dictámenes. Él no pedía, vamos, él no... Pues era la autoridad de ese momento, ¿no? Sí, pero rara vez dudaba, ¿no? La duda era un trabajo que se quedaba con él, pero él hablaba públicamente o escribía cuando ya había llegado a una conclusión, entonces la duda ya se quedó atrás, se quedó con él, y entonces dictaminaba, él era un hombre de respuestas y de dictámenes, entonces él ya se había interrogado, y entonces todo dictamen lo ocultaba con figuras retóricas, ¿no? ¿No le parece, Vladimiro, que sería mejor decir esto y tal? Entonces yo sabía que no me estaba consultando, me estaba ordenando. Y sí, entonces yo dije, bueno, cámbialo. Y así fue. Y bueno, hablamos de poesía, le pregunté por algún otro poeta ecuatoriano, saliendo de un
de algún acto de homenaje a alguien o saliendo de Bellas Artes, venía conversando con él y le digo, oiga, ¿conoce usted a Gonzalo Escudero, otro gran poeta ecuatoriano? No, no, no lo conozco. Pues fíjese, le digo, este verso, en decasílabo perfecto, ¿no? Magnolia de los mármoles helados, arquitectura de la luz sumisa. ¡Qué maravilla! O sea, yo dije, este hombre se va a caer de espaldas. Y no, no. Dijo... ¿No le gustó? No, dijo, está bien, ¿no? Está bien, está bien. Está bien, pero un poco retórico, ¿no? Un poco retórico. Me hizo gracia. Bueno, y luego a Juan Rulfo sí fue realmente un amigo. Con él me vi como 8 o 10 veces, no sé cuántas, y siempre nos vimos en la librería El Ágora, que ya desapareció, que estaba entre Barranca del Muerto y la Avenida Insurgentes. Entonces allí nos reunimos como unas 8 veces y tal. Allí lo conocí por nuestra mutua afición a la música clásica, y concretamente a la música gregoriana, que es la música más antigua que se conoce en Occidente, ¿no? La música gregoriana, la música de los monjes medievales, ¿no? Y entonces, a mí no me sorprendió que a él le gustara ese tipo de música, por la austeridad de su obra, ¿no? Y entonces, la austeridad de su prosa, la austeridad de su obra. Entonces, ¿y cómo bueno, fue? pues yo estaba viendo discos allí, y me dice, y oigo una voz aguardentosa, y estaba buscando música gregoriana justamente, y no sabía yo exactamente cuál comprar. Y entonces hoy escucho a mi lado una voz aguardentosa que dice, es el bueno, es el bueno. Juan Rulfo, ¿no? Y entonces, este es el bueno. Entonces me recomendó y saqué y entonces nos pusimos a hablar de música. Me invitó a tomar un café arriba, en el café de la tienda, y yo tuve el buen tino de nunca hablar de literatura, y menos de su literatura, porque era algo que le dolía mucho. Él ya había publicado sus 2 libros, y la crítica, los colegas, la sociedad entera le decía, ¿y ahora qué está haciendo? ¿Y ahora qué está escribiendo, maestro? ¿Qué está...? Y él no quería saber nada, nada. Era una tortura para él. Se inventó por ahí que estaba escribiendo una novela que se llamaba La Cordillera. Mentira, ¿no? Y era una mentira piadosa para darles una patada en el culo a la gente que le jodía con estas preguntas, ¿no? Y entonces, me lo metí en el bolsillo hablándole de música. De música. Hablamos de música durante días y días. Bueno, nos vemos. Claro, encontró en mí alguien que sabía y que le gustaba, que era un melómano, un apasionado de la música. Probablemente tenía pocos con quien conversar sobre esto. Y entonces, vamos, te veo mañana, te veo pasado, tal. Y así, nos vimos como 8, 10 o 12 veces, un chingo de veces. Y platicábamos, y eran horas y horas. El primer día, no recuerdo cuánto, debe haber sido 4 horas que hablamos. O sea, ni un día hablaron de literatura. Solo al final. Solo al final, quizá en los dos encuentros que tuvimos. Ya teníamos suficiente confianza, sobre todo yo, ya le tuve suficiente confianza como para hablar de eso. Pero yo no hablé de literatura por iniciativa mía. Dejé que él hablara. ¿Y quién le dijo? No recuerdo, pero él sacó el tema. ¿Qué tema? Ay, ¿cómo no se va a acordar? ¿Cómo no se va a acordar? No recuerdo porque el tema de la música era tan dominante, tan dominante, que la literatura pasó a segundo plano. ¿No fue el día que le dijo,
Todos estamos muertos. Ah, no, no, eso fue después. No, 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 eso fue después. No, eso fue después. Pero lo que primero me dijo sobre literatura, no recuerdo. O sea, cómo salió el tema, ya no recuerdo. Pero una de las últimas cosas fue cuando hizo cuando yo le hablé de su pueblo, que donde había nacido y tal, ¿no? Me dijo San Gabriel, en Jalisco. Entonces dijo que en Jalisco, que ahí en su pueblo San Gabriel, había unos árboles parecidos a las palmas, ¿no? Que se llaman casuarinas, un nombre muy hermoso, se llaman casuarinas. Y entonces me dijo que las casuarinas en la noche empiezan a gemir cuando el viento sopla, empiezan a gemir como almas en pena. Y fue bajando la voz y bajando la voz, él volviéndose más íntimo y ensimismándose. Y decía, si empiezan a sopla el viento como almas en pena. Yo lo contemplaba y estaba había como una corriente eléctrica ahí, ¿no? Porque el hombre empezó a hablar para sí mismo. Yo había desaparecido para él, ¿no? O casi. Entonces, seguía diciendo, pues, sopla el viento y las casuarinas, las ramas de las casuarinas gimen como almas en pena, como muertos. Yo creo que todos estamos muertos. Quedé boquiabierto, no sé, me quedé paralizado. En ese momento estaba Juan Rulfo de cuerpo entero. Es lo que dice en Pedro Páramo. Todos estamos muertos. Y es lo que dice en Lubina. Sí. ¿No? Qué bonito cuento, ¿no? Lubina. Es uno de los mejores cuentos de la literatura universal. Yo he leído un chingo de cuentos, he leído centenares de cuentos, solamente de Chekhov, ¿no? Un cuentista a quien adoro, y he preparado una edición de cuentos de Chekhov. Solamente él ha escrito 250 cuentos y me he leído todos. Y así de Kipling y del Decamerón y de Las Mil y Una Noches, he leído todo. Y te puedo asegurar que Lubina está entre los 5 mejores cuentos que se han escrito. Qué chingón. Y en México, ¿no? De México Lubina, para el mundo. yo diría Lubina y Diles que no me maten. Ah, ese también está bueno. Diles que no me maten. No, Diles que no me maten, es una tragedia griega. Una tragedia griega en 5 páginas. Sí. Porque todo, hasta la concepción, todo está... Yo pensaba en la tragedia griega, Diles que no me maten. ¿Recuerdas que Juvencio ya. pide clemencia, ¿no? Y le pide a su hijo, que también se llama Juvencio, que diles que no me maten, y pide al coronel Terreros, ¿no? Cuyas fuerzas lo han apresado, que no le maten. ¿Y por qué lo van a matar? Nos vamos enterando a través de los mensajes que el coronel Terreros pasa. Nunca le vemos la cara. No sabemos quién es el coronel Terreros. Como en la tragedia griega. Nunca lo vemos la cara. Está fuera de foro. Entonces viene el mensajero de los dioses a decir, a pasar la condena a muerte de los dioses. Que ¿cómo te llamas? Juvencio Nava. Mencionaba que si conoció a Guadalupe Terreros, que si conociste a Guadalupe Terreros, que sí le conocí,
que sí lo conoció. Dile que Guadalupe Terreros era mi padre, que Guadalupe Terreros era tu puta, qué chingo. Muy Una bueno. tragedia griega. Es la misma estructura de una tragedia griega en 5 páginas. Una maravilla. Maestro Rulfo, ¿no? Maestro Rulfo. Y bueno, ahorita que estamos hablando de Rulfo, de Octavio Paz, ¿cómo ve la literatura mexicana en el sentido de que existen estas mafias que controlan de alguna forma todo, ¿no? Uy. ¿Cómo es la literatura en México? Mafiosa, mafiosa, mafiosa. Hay muchos grupos cerrados, muy, muy cerrados, que no permiten la entrada de otros escritores, ¿no? Para nada. Ahorita, ¿cuál es la mafia? ¿Quién maneja la literatura en México? Bueno, ¿quiénes? Hay varios. Ahí está está la mafia de la revista Letras Libres, heredera de la revista Vuelta, y Vuelta de Plural. O sea, Plural era una revista plural, fundada por Octavio Paz. Uh-huh. Y yo recuerdo que allí entraban todo el mundo. Sí. Claro, todo el mundo. Estaban incluso los escritores de la onda, José Agustín. Había textos de José Agustín ahí. Había textos de Parménides García Saldaña allí. Había textos de Gustavo Sáenz allí. La onda. De los chavos de la onda. O sea, todo el mundo estaba allí. Y así como estaban también los exquisitos como Salvador Elizondo, ¿no? O como Salvador Elizondo, es decir, o José de la Colina, en fin, el mismo Octavio Paz. Y luego del golpe gubernamental contra Excelsior, tuvo que cerrarse Plural, ¿no? Y Octavio Paz fundó Vuelta. Vuelta, la revista Vuelta. Sí, ¿no? claro, por algo se llama Vuelta. Estamos de vuelta, es la continuación de Plural, ¿no? Entonces, se volvió un poquito más estrecha, más cerrada. Ya no cabían allí ciertos escritores, ya no cabían los escritores de la onda, por ejemplo, ¿no? Y había otros escritores que ya no estaban, ya no entraban ahí. El grupo se fue cerrando. Y al final de la revista Vuelta, en los últimos años de vida de Vuelta, a medida que envejecía Octavio Paz, pues se volvía más cerrada todavía, políticamente más cerrada, ya no admitía más que a los correligionarios políticos, ¿no? Hasta llegar al día de hoy. Y bueno, ya lo de hoy pues es ahora, la heredera de Vuelta es Letras Libres. Letras Libres, sí. Letras Libres que dirige Krause. Yo llegué a escribir en Letras Libres. Me publicaron un artículo que les gustó mucho sobre Juan Vicente Melo, que está publicado allí precisamente. Repertorio literario. El repertorio literario. Y hace poco me encontré con Enrique Krause, que me reconoció, me saludó, muy afectuoso, muy amable y tal. Es un caballero, es muy buena persona. Y me invitó a colaborar con Letras Libres de nuevo, y le entregué un artículo sobre Cervantes, pero no me publicó porque dijo que no entraba dentro de la orientación que querían darle a los 400 años de Cervantes y de Shakespeare, ¿no? Porque querían hacer algo más en común, ¿no? La tradición shakespeariana y la tradición cervantina y tal, y yo no tocaba ese tema, ¿no? Yo tocaba un tema que no... Pero entonces yo entiendo Krause ya es viejo, ¿no? Ya es viejísimo. No, No está tan no, viejo. no, Enrique
o sea, yo pensé que la mafia eran Jorge Volpi, bueno, No, Ignacio Padilla, que ya se murió. No es Jorge Volpi, ¿no? No, no es una, Bueno, ¿eso no Volpi. es una mafia? Sí, pero no es Jorge. Es Volpi, ¿no? Bueno. Bueno, Volpi, Ignacio Padilla. Ah, bueno, sí, los del grupos del crack, ¿no? Forman grupos. Exacto, los del grupo del crack. Los del grupo del crack, claro. Eso es una mafia, un grupo. Pero esa es otra, ¿no? Sí, claro, claro. Pero eso es lo que está de moda, ¿no? No sé si esté de moda, pero es uno de los grupos. O la narconovela. Sí, los grupos, los de la narconovela. Hay grupos, la revista de la universidad con Ignacio Solares. Ah, Nacho Solares, ¿cómo no? Sí, él dirige la revista y es... Pero él también ya es muy viejo, No, no, yo veo que es una revista muy endogámica, ¿no? Yo me encuentro Mónica Lavín sobre Rosa Beltrán, Rosa Beltrán sobre Mónica Lavín, Vicente Quirarte sobre, no sé, no sé, sobre Jorge Ruiz Dueñas, sobre Quirarte, y así, ¿no? Sí. Bueno, pues... Aline Patterson sobre, qué sé yo, Sara Sefcovic sobre Aline Patterson, y así. Puros amiguitos. Hay mucho de eso, hay mucho de eso. Va, pues un gusto platicar aquí con el escritor Un gusto saludarlos. Vladimiro Rivas. Un gusto saludarlos. Iturralde. Un escritor que es independiente y no está en ninguna mafia. Les presento sus 2 libros que pueden adquirir. Más bien lo podrán adquirir y apenas... No, lo pueden comprar en las librerías de la UAM, ¿no? Permíteme mostrarles, tengo que desaparecer de la cámara un instante. No se puede desaparecer. Regreso enseguida. Regreso enseguida. Vale la pena. Si quieres después editas. Sí, se puede editar. El que sí pueden encontrar en librerías ahora es Visita Íntima. Visita Íntima. Visita Íntima, esta la pueden encontrar también en las librerías de la UAM, los dos, básicamente en las librerías de la UAM, y no todavía, Música para Nadie, estamos esperando la edición mexicana del libro. Bueno, pues mucho gusto, profe. Muchas gracias a ti. Ahí está. Ya te puedes graduar de periodista entrevistador.